por su presencia. Los teléfonos sí los podemos pegar. Hacemos esto así. Miguel. Ya. No, sí, ¿cuál es este? No sé. Hola. Les agradezco su presencia en esta sala para poder charlar con ustedes de los temas de su interés. Yo anuncio que le pondré mucha potencia a la solicitud que haré el próximo miércoles para integrar una comisión legislativa, una comisión del Congreso mexicano, una comisión integrada por diputados y senadores. Que no se confunda de que será una comisión que apruebe la comisión permanente, no, porque la comisión permanente solo puede aprobar comisiones por el tiempo de la duración de la comisión permanente y para los temas de la comisión permanente o temas de coyuntura, ¿sí? En este caso debe de ser una comisión del Congreso, de diputados y de senadores. Por eso tiene que ser aprobada su constitución en un periodo extraordinario de sesiones. Es inminente la celebración de un periodo extraordinario. Y con esta solicitud estoy agregando un tema para que sea tratado en ese periodo extraordinario. La integración de una comisión especial del Congreso mexicano integrada por diputados y senadores para poder investigar la posible participación, complicidad, solapamiento de autoridades de los tres órdenes de gobierno, federales, estatales y municipales, y de la empresa productiva Petróleos Mexicanos, que hicieron posible que esta nueva forma de delincuencia organizada, la del robo de combustible, la del robo de hidrocarburos, la del huachicoleo, ¿sí?, llegara a las dimensiones que hoy tiene. Se formaron mafias, se formaron organizaciones criminales a lo largo de los caminos, sobre la carretera. En el caso del Triángulo Rojo, ¿sí?, sobre la autopista México-Veracruz o Puebla-Veracruz, en el tramo que ustedes quieran comprender, ¿sí?, y carreteras interiores, pero todas son en municipios, en lugares, en regiones de acceso fácil. O sea, eso fue una cosa increíble, que ni las autoridades municipales, ni las estatales, ni las federales, teniendo a la vista los hechos, ¿sí?, hicieron algo para impedir su crecimiento y se volvieron verdaderas bandas criminales, una nueva forma de crimen organizado, y donde eso ya provocó un deterioro en la vida social. Ya las bandas de robo de combustible, de huachicoleros, se dedican a otras formas criminales ya, ¿sí? Me cuenta un compañero de trabajo de Huauchinango, que por ejemplo me ponía el ejemplo de cómo ocurre para ellos. Llegan a sus mercados municipales, a sus mercados de las comunidades, llegan camionetas con gasolina robada, las medio disfrazan con algún producto, flores sobre todo, están vendiendo todo el día la gasolina robada, y al final comienzan a asaltar y se regresan asaltando en el camino. Fíjense nada más, o sea, cuál es la vida que puede haber ya en esas comunidades donde llegan los delincuentes estos y se instalan nuevamente a aparentar una vida normal y ordinaria. O sea, ahí el crimen y la delincuencia se normalizó el crimen y la delincuencia en esos lugares, pero aparte de poder conocer las implicaciones de las autoridades federales, estatales y municipales y las gentes de Pemex. ¿Por qué las gentes de Pemex? Bueno, porque simple y sencillamente, ¿quién dotó a las bandas de los mapas?
de las redes de ductos, Dicen que a través de mecanismos de transparencia que los presidentes municipales hicieron, ¿sí? Decían hoy en una columna, pueden ser muchas formas, pero por ejemplo el tema que hoy se ha escrito mucho de cómo funciona este asunto, porque tal parece que la ordeña, la llamada ordeña o las tomas clandestinas, se llaman derivaciones clandestinas, en la ley se llaman derivaciones clandestinas, es el término de la ley. Es algo muy fácil, no es fácil. Requiere conocimientos especializados para ello, los llamados tuberos. El tubero que hace tiene el conocimiento y tiene el material para hacer esa toma sin que explote. No, que a nadie se le ocurra ir a pegarle con un cincel a uno de los ductos porque explota. Entonces requiere conocimientos especializados y los únicos trabajadores con conocimientos especializados son de Pemex o son de empresas relacionadas con la perforación, ¿sí? Perforación de pozos, con ductos, instalación de ductos, son especializados. Entonces, de ahí todo la comercialización, ¿no? Ya dije yo en mi exposición que hice en la comisión permanente el día martes, cómo hay municipios que sus carros oficiales usan gasolina robada, consumen gasolina robada, ¿sí? Que sus policías municipales solapan, simplemente no molestan, ¿sí? Simplemente dicen, es un asunto tan peligroso que déjenlos, ¿por qué? Pues porque pueden estar recibiendo algún soborno, cantidades para que no digan nada, y esa complicidad se eleva hasta niveles federales. Sin duda que así fue. Por eso la descripción es, se formaron bandas criminales, se formaron nuevas formas de crimen organizado, esta que se dedica al robo de combustible a lo largo de la autopista, a lo largo de las carreteras, a la vista de todos. ¿De quién qué se requiere para ello? Complicidad y solapamiento de parte de las autoridades. ¿Cómo se profesionalizaron las bandas criminales en la formación de tomas? Pues con la participación y la asesoría de las gentes de Petróleos Mexicanos. Si saben que, por ejemplo, los envíos de producto es en horarios que nadie conoce. ¿Por qué conocen ellos? No porque tengan su oreja puesta en el ducto, porque saben la hora en que va a venir el envío, porque es con presión de aire. O sea, el ducto se pone, la gasolina se pone en el ducto, y el ducto es con presión de aire, va a una velocidad extraordinaria, ¿sí? Pero todos son horarios, calendarios, que alguien tiene que darles esa información. Entonces, claro que se necesita. Yo como senador, a los 5 años del Senado, que he estado acá, no creo mucho en las comisiones legislativas, lo digo con franqueza, pero no hay de otra. Las funciones del Congreso mexicano son funciones legislativas, políticas y de control de la función pública de los otros dos poderes, legislativo y judicial. Si abandonamos nuestras funciones bajo la circunstancia de que no va a funcionar, estaríamos cometiendo de verdad un demérito a la función constitucional que desarrollamos en las cámaras. Vamos a ver cuánta voluntad hay de que se conozca la verdad. Yo leí con mucha satisfacción una opinión que dio Peña, que dijo que se iba a conocer todos los vínculos de todos los involucrados. Adelante, que el Congreso participe a través de una comisión de este tipo. También decirles, a ver, hay una ley, la ley para prevenir y sancionar los delitos de esta naturaleza. Es una ley que aprobamos en el primer periodo ordinario
del primer año de ejercicio de la 63 legislatura, que fue publicada, promulgada y publicada en enero del 2016, que no es una mala ley. Las reformas que presentaron, que vienen de Cámara de Diputados y que presentó Omar Fayad, tienen que ver con incrementar sanciones. Solo eso, porque tiene todos los elementos, es decir, instrumento legal hay. Porque cuando surge un asunto de esta naturaleza, de las dimensiones de esta naturaleza, se dice, ¿y el legislativo qué va a hacer? Y el legislativo dice, hace leyes. No, hay una ley. Y es una ley nueva, que tiene todas las diferentes formas de delinquir en esta materia. Bueno, hay hasta sanciones relacionadas con los gasolineros que entregan litros de menos de 1 litro, en los porcentajes que ahí refieren. Es una ley completa. Es una ley completa que puede ser bien utilizada. Por eso cuando revisamos con motivo de ese tema esto, tuvimos que decir, la ley no es mala. Hay que, en todo caso, habría que establecer, por eso le estoy encargando a mi equipo asesor que me diga de hoy a mañana si las formas de cometer delitos de acuerdo al nuevo proceso penal acusatorio son graves o no son graves. Deben de ser graves, porque además la condición de gravedad es que el delincuente esté libre o no durante el proceso, ¿sí? Y aquí, de acuerdo al proceso penal acusatorio, eso depende de una decisión que tome el juez de la causa. Antes sí había la mención de cuáles eran graves y cuáles no. La otra forma era la penalidad. Cuando el promedio medio aritmético era mayor de 5, quedaban detenidos. Después surgió el término grave y no grave, y se mencionaron cuáles delitos eran graves y no graves. Pero ahora los jueces, de acuerdo al nuevo proceso penal acusatorio, cualquier delito, hasta pequeño, puede hacer que el acusado no esté libre bajo fianza. ¿Recuerdan al hijo de Vallejo, el exgobernador de Michoacán, que lo detuvieron por esa famosa entrevista con la tuta, y que al final el delito que le constituyeron era solo el de encubrimiento? El encubrimiento es un delito de penalidad muy baja, pero el juez determinó que no debería de estar libre bajo proceso, y estuvo así detenido más de 1 año. Así es la misma condición. Entonces, eso puede verse también, porque están todas las formas consideradas. Entonces, sí voy a poner mucho interés. Creo que es algo que debemos de compartir todos en el Senado, todos en las cámaras, esta situación. Yo espero que no, porque lo propuse yo, los otros digan que no. No, que le hagan las modificaciones que quieran hacerle, pero vayamos a la formación de una comisión legislativa que se encargue de este asunto y hagamos de verdad cumplir de manera muy digna las funciones constitucionales que tenemos los legisladores. Es lo que les quiero comentar como implante de esta plática, y si hubiera preguntas de esto, y si no de cualquier otro tema, con mucho gusto respondo. Senador, ayer decía el senador Gamboa precisamente que el tema de esta minuta que llegó de Cámara se fuera a un periodo extraordinario, a formar parte de la agenda, para que quede concluido este tema. ¿Se podrá empatar en lo que usted propone Sí. en una comisión legislativa y que se Claro, nada más que cuando ve el senador Gamboa que solo se trata de una minuta, de una reforma a la ley esta que les digo para prevenir y sancionar los delitos de esta naturaleza, que solamente es para aumentar, en lugar de 3 a 6 meses, por ejemplo, de 4 a 8 meses, ¿sí? O sea, solamente, y en lugar de, sustituyen las penas monetarias, económicas, en lugar de ser salarios mínimos, utilizan ya la UMA, ¿sí? Para la que aprobamos nosotros con motivo de la, ¿qué hicimos del salario? ¿Lo qué? Desindexación del salario. ¿Sí? Eso es lo que es aquí se las regalo. Entonces eso no resuelve absolutamente nada. ¿Y la comisión que usted plantearía qué funciones tendría? ¿O qué? Investigar la posible vinculación, o si hubo vinculación o no, de autoridades de los 3 órdenes de gobierno, federales, estatales y municipales, y integrantes o trabajadores o funcionarios de Pemex, ¿sí?
que permitieron que este asunto, el tema del robo de combustible, creciera a los niveles que hoy tenemos. Con la comparecencia de funcionarios. Bueno, la comisión tendrá que citar a un sinnúmero de personas, de gentes, funcionarios, todos. No es convertir, repito, porque alguien puede salir de eso. Miguel Barbosa quiere que el Congreso se vuelva policía. No, no quiero volver al Congreso y a su comisión en policías ni en funciones de policías, ¿sí? Aquí lo que queremos investigar son las acciones de corrupción, en todo caso, que se pudieron haber cometido para poder llegar a estos asuntos a los niveles que hoy tiene. Por ejemplo, el caso de Facundo Rosas, el secretario de Seguridad Pública de Puebla en el gobierno de Moreno Valle, ¿no? Cuando detienen infraganti el ejército a 2 altos integrantes de la Secretaría, al jefe de la Policía Estatal y a otro mando operativo, que los detienen infraganti dándole protección al traslado de un cargamento. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Entonces, fue en el 2015, presenta su renuncia. No estaba esta ley que le estoy diciendo, que se aplicó a partir de enero de 2016, pero que eso implica, aunque no hubiera esta ley, siempre ha sido un delito el robo de gasolina. Y tendrían que acudir, por ejemplo, en invitación al actual gobernador, que hoy lo vemos fotografiado con el hermano del Tonín. Bueno, tendrían que acudir todos aquellos los que tuvieran alguna implicación, más allá de responsabilidad. Todos tendrían que acudir, ¿sí? Las fotografías hoy son cosas que de veras revelatorias, de impacto, ¿sí? Pero son, como cada teléfono es una cámara fotográfica, ¿verdad? Hoy todos se toman fotos con las gentes conocidas o con sus amigos, amistades, personas de afecto. Dicen mucho las fotografías y claro que es una forma también de acreditar lo que ocurrió, un hecho. Senador, dices que un periodo extraordinario para esta comisión, pero si no hay para la de Seguridad Interior porque no hay un dictamen, ¿cómo se puede tener este? Bueno, yo veo inminente la celebración de un periodo extraordinario para diversos temas. Inminente. ¿Cuándo la veo? Pues no la veo antes del 4 de junio, por favor. La veo después del 4 de junio. Nosotros decíamos que tenía que haber un periodo extraordinario en la primera quincena del mes de julio para poder tratar los temas de los magistrados de las salas anticorrupción, del fiscal anticorrupción, del marco legal nuevo del fiscal anticorrupción y de la Fiscalía General, ¿sí? Y creo que se van a ir agregando otros temas. Gamboa ya situó la reforma que viene de Cámara de Diputados, que repito, no resuelve absolutamente nada, solamente es incremento de sanciones, y hoy yo adiciono un tema para formar una comisión del Congreso. Repito, no puede ser, no es competencia de la Comisión Permanente de formar una comisión del Congreso, así es que tiene que ser en un periodo extraordinario. Y hablas de que ni las autoridades estatales ni las autoridades de Pemex hicieron nada para evitar esto de los guachicoleros. ¿Esto quiere decir o se hicieron de la vista gorda o son cómplices, o verdaderamente son trabajadores de Pemex quienes estaban operando, sacando? Bueno, hacerse de la vista gorda es un acto de corrupción, ¿sí? Ya, no hacer nada cuando se debe actuar ya es un acto de complicidad, ¿sí? Entonces yo estoy hablando que este nivel de desarrollo de las bandas criminales que se formaron a lo largo de la autopista, si hablamos del Triángulo Rojo o de caminos del municipio de Puebla, pues no pudieron, de esa zona, no pudieron haber crecido a este nivel sin el solapamiento de autoridades municipales, estatales y federales. Y con la ayuda, participación, adiestramiento o complicidad en muchos sentidos de la gente de Pemex. Oiga, senador, ¿y esta comisión especial qué haría aparte de investigar todo, legislativamente hablando? O sea, ¿fortalecería las sanciones, implementar una nueva legislación? No. Solamente investigaría. Es decir, el tema legislativo sigue siendo de la competencia de las comisiones ordinarias y del Pleno. Y quizás ya pasando a otro tema de mi parte, esto que está ocurriendo en Guerrero también
allá en Tierra Caliente ya parece ser que hay ingobernabilidad ahí, o qué pasa, ya hay reporteros ahí también. No te vayas, amenazados. no te vayas. O sea, si el gallo así es de por sí. Arrebatas la palabra, gallo. Ah, son los gallos. Eso no es. No, bueno, el Guerrero, Tamaulipas, zonas de Michoacán, Sinaloa, desafortunadamente las debemos de identificar de zonas en donde el Estado mexicano ha sido rebasado, ¿sí? Es decir, cuando hablo del Estado mexicano hablo igual de los 3 niveles de gobierno, que ya no tienen posibilidades de devolverle a la sociedad y devolverle a las comunidades y devolverle a la gente el orden y la paz requeridas, ¿sí? Entonces es importante que se diga, que se refiera permanentemente, porque no hay, tal parece que ya es un Estado mexicano de las 3 niveles de autoridad, que es así. Fue verdaderamente dramático como a un alcalde que estaba amenazado, llegó un helicóptero del gobierno del estado y lo extrajo a él y a su familia y se lo llevó a vivir al propio, la casa de gobierno en Chilpancingo. O sea, es una muestra de solidaridad del gobernador, pero es una muestra de debilidad absoluta. Debilidad absoluta. Entonces, eso y todos los hechos en Tierra Caliente y toda la mafia que controla la siembra y de hierbas, de drogas, hace eso verdaderamente, la confrontación entre bandas, ¿sí? Es un estado rebasado en muchas regiones del país. Senador, usted que está bien informado de todo el tema de los en la mañana siempre, en Guerrero hubo un enfrentamiento el 10 de mayo que duró 12 horas, empezó a la 1 de la mañana, acabó a las 2 de la tarde, creo que fue en La Gavia, quemaron vivos a 2 de los presuntos delincuentes de la familia Michoacán. No hay versiones ni oficiales ni extraoficiales, por ahí algunas fotos ya circulando, pero yo lo que veo es que ni el gobierno federal ni el gobierno estatal, mucho menos el municipal, pero el Congreso tampoco, nadie sabe nada. Allá hubo un silencio, un vacío, nadie operó nada durante 12 horas. Entre bandas criminales, el enfrentamiento era entre bandas o había fuerzas del orden. No, supongo que entre bandas criminales. El problema es que 12 horas nadie entró, hasta la fecha nadie sabe de estos cuerpos quemados. Nadie entró y había llamadas de auxilio, la gente pidió auxilio. Todo está pasando, el Congreso también está atorado, tiene, como si no estuviera nada pasando nada en el país, tiene todas 3 iniciativas que se refieren a la seguridad interior del país, a la seguridad nacional. Pues no vemos acción ni el gobierno federal, ni en los otros niveles, pero tampoco el Congreso está muy activo. Está bien, yo pensé que te referías al Congreso de Guerrero, no, te refieres al Congreso Federal. A ver, después de los hechos de Ayotzinapa, el gobierno federal dio una respuesta. El presidente Peña anunció la presentación de 10 propuestas, recuerda los 10 puntos, entre los cuales cuando se refería a seguridad pública se refirió como eje central de su propuesta el mando único. ¿Qué era el mando único? Un nuevo modelo policial. ¿Qué era el mando único? Una nueva estrategia en contra del crimen organizado, ¿sí? Básicamente el mando único. El mando único tenía visos de inconstitucionalidad. Solamente con reformas a la Constitución podía pensarse en un mando único, ¿sí? Cuando envió su iniciativa el presidente Peña, después de que se le elaboraron expertos y siguiendo el modelo italiano, pues nosotros aquí también presentamos iniciativas, yo presenté una iniciativa sobre un nuevo modelo policial, una nueva estrategia en contra del crimen organizado,
que tenía como propósito, junto con otras, que presentó el PAN también su propuesta, el PRI seguramente, no me acuerdo, pero la debió haber presentado, ¿sí? Y en ese caso, el propósito de todas las iniciativas era mejorar el funcionamiento de las policías, ¿sí? No puedes quedarse las policías en el nivel de deterioro que hoy tienen. No puede haber policías con ese nivel de ineficiencia, de corrupción, de falta de profesionalismo. Tienen que ser policías certificadas. También no se puede anular el derecho de los municipios de tener su policía. Y ahí hubo diferentes fórmulas. Yo proponía que los municipios que no pudieran sostener una policía de al menos 100 integrantes, no tuvieran policía. ¿Sí? O sea, fuimos jugando límites. Y los que no tuvieran, los menores de 50,000 habitantes, no tuvieran policía. O sea, que fuera una policía estatal, ¿sí? La que se ocupara de esos lugares. Bueno, al final fue una mezcolanza, sí, y salió lo del llamado mando mixto. Pero tiene ese propósito de reformar al sistema policial y de modificar la estrategia en el asunto de seguridad pública. Ese es el propósito. ¿Dónde quedó? Tiene más de un año abandonada esa iniciativa, esa minuta que enviamos de senadores a diputados. Ahí se detuvo. ¿Quién la detuvo? El gobierno federal. O sea, aquí nada, no se hagan preguntas que ustedes conocen la respuesta. Quien manda en el Congreso para determinar qué sale y qué no sale, no son las cámaras ni sus grupos parlamentarios, es el gobierno federal. Entonces allá el gobierno federal paró el tema de la reforma constitucional del mando mixto, que después de ser aprobado, cuando llegara a ser aprobado ese mando mixto, tenía que haber el desarrollo de un sinnúmero de leyes, 5 al menos leyes secundarias, para poder profesionalizar, poder generar policías capaces, blindar a las policías, es decir, un nuevo modelo policial. Ya después abandonaron eso y una declaración del general Cienfuegos hizo que todo el mundo se moviera, que fue a final del año pasado, cuando hubo senadores que dijeron que en 8 días podía aprobarse, ¿no? ¿Se acuerdan? Es que todo parece que se olvida y después siguen las cosas así, ¿sí? Eso es imposible. El tema, yo presenté una iniciativa sobre seguridad interior, porque yo sí creo que hoy los asuntos de seguridad pública, así como están las policías, si se quedan como están, simplemente no van a tener nunca una solución. Las policías son incapaces de resolver los temas de seguridad pública, pero la participación desde una ley que legalice, no legitime, legalice la participación del Ejército y la Marina, como ya está en los hechos, por cierto, porque dicen que haya ley para que haya una participación, no, ya está la participación. Ah, no, pero para que no ocurran cosas como las de la ejecución, no. Esa ley no va a legalizar las ejecuciones y ajusticiamientos. Eso no las va a legalizar. O sea, todo se quiere confundir. ¿Quién no hizo que saliera ese tema de seguridad interior en la Cámara de Diputados? El propio gobierno federal, por cálculos político-electorales. El PRI y el PAN todo el tiempo negocian cosas. El PAN condiciona al PRI y el PRI le acepta, el gobierno acepta al PRI, al PAN cosas para sacar leyes. Ahí está parada. Antes de mando mixto debiera haber, antes de mando de seguridad interior, debiera haber mando mixto y todas las leyes relacionadas, porque si no, sí estamos pensando en realidad una militarización, ¿eh? Yo tengo mis dudas después de ver ese hecho tan lamentable de esa ejecución a esa persona, si los militares están preparados para desempeñar tareas de seguridad pública. Lo que sí, termino, cualquier ley que se expida en esa materia será inconstitucional, porque el artículo 21 constitucional, en su párrafo 9º,
y revísenlo si quieren. Yo en conferencias se lo he pedido que lo lean. Dice, los asuntos de seguridad pública serán atendidos, ¿sí?, por instituciones civiles. ¿Cómo le hacen? Solo primero una reforma constitucional. Si no, será inconstitucional cualquier ley sobre seguridad interior que surja. Oiga, pero se vale hablar de militarización luego de 12 horas de barbarie que hubo. Nadie sabe, ya están las fotos, hubo gente que quemaron, hicieron una piroma. A ver, esa es una... Inteligencia militar y el Congreso. Por eso, a ver. Cuando hablamos de los hechos que pasan en Guerrero, en Tamaulipas, en zonas de Sinaloa, de Tamaulipas, donde tiene no sé cuánto tiempo los enfrentamientos diarios en Reynosa, a orilla de carretera y en la frontera, ¿me explico? Estamos hablando de un estado rebasado. Ni la federación, ni los estados, ni los municipios, ¿me explico? Y hablo de Federación de Policías Federales, incluyendo al Ejército y la Marina, tienen capacidad de controlar eso. Eso es. Esa confrontación que se dio en la Gavia, tiene nombre de restaurante español. ¿Sí? Ese enfrentamiento entre bandas, es eso. Son zonas aisladas del control de la autoridad. Se mandan a sí mismos y se confrontan así. ¿Qué debe de haber? Una respuesta del Estado para poder devolver a la gente el orden y la paz que se requieren para vivir. Ni yo me imagino, ni tú te imaginas viviendo allá, ¿verdad? Oiga, senador, yo quiero preguntarle, si me permite, regresar a la cuestión de la comisión. Yo tengo entendido que las comisiones son para dictaminar leyes, para proponer modificaciones a leyes. ¿Qué van a hacer con lo que investiguen en esa comisión? ¿Van a denunciar? ¿Van a modificar leyes? ¿Qué va a surgir de lo que surge de ahí? Es una pregunta sencilla de responder, pero también muy profunda, ¿sí? Hay en el Congreso dos tipos de comisiones. Comisiones ordinarias, que dictaminan propuestas de ley, proposiciones con puntos de acuerdo, o las comisiones especiales, que no dictaminan, sino se forman para desarrollar o investigar temas específicos. ¿Qué haces con el producto de la investigación? La entregas a las autoridades, ¿sí? Si de esa investigación resultó colusión, complicidad, ¿sí?, corrupción de funcionarios federales, estatales y municipales o de Pemex, esa comisión presenta la denuncia a la autoridad competente para sancionar esos delitos. Esa es la función. Entregas, presentas una denuncia con todas tus actuaciones que forman la averiguación para la acción penal en contra de responsables. Esa es la función. Entonces va a ser una comisión especial. Es una comisión especial, claro. ¿Del Senado? Del Congreso, de ambas cámaras, de diputados y senadores. No de la permanente. No de la permanente. ¿Sí? Échenle más. Yo le quiero preguntarte otro tema. Échale. Sobre el tema de las elecciones del Estado de México y de las que va a haber en 4 de junio. Porque hoy tenemos una nota en la que dice que hay al menos 2.500 secciones en riesgo precisamente por la violencia, porque básicamente por la violencia, que hay situaciones de riesgo. ¿No será una manera de estar anticipando un fraude? Bueno, yo lo que desconfío es de este tipo de anuncios. Son muchas secciones donde referidas como inseguras o como susceptibles de que haya actos de desorden, pues quieren alejar al voto. Yo llamo a la gente del Estado de México, a mujeres y hombres, a ciudadanos y ciudadanas, a votar masivamente, a presentarse a las urnas, porque no va a pasar nada. No va a pasar nada. Cualquier acción fraudulenta al voto la va a rebasar la rebelión ciudadana
la rebelión ciudadana de votos que debe de hacer ganar a Delfina Gómez Álvarez. Si hacemos caso a esas amenazas, advertencias, estamos cayendo en las estrategias de que la gente no salga a votar. Un voto masivo, un voto abundante es la condición para que gane, para sacar al PRI del gobierno del Estado de México. Porque así se generó el voto del miedo en 94. Claro, bueno, cada vez siempre se ocurren ese tipo de cosas. La guerra sucia, que es difamar a un candidato o candidata, ¿sí? Las llamadas a la madrugada. Te invito a votar por Delfina Gómez en la madrugada, ¿no? Cuando estás dormidito, estás romántico. Entonces dices, ¿cómo se llama? Pues no, ¿verdad, gallo? Entonces son cosas que se hacen como parte de la llamada guerra sucia, que es guerra para alejar el voto de la urna o para predisponer un voto en contra de alguien. Pero en todo caso el INE tendría las facultades para pedir En el todo apoyo de la caso, fuerza pública. el Instituto Electoral del Estado de México, que es una elección local, tiene todas las atribuciones para solicitar y garantizar el voto pacífico, libre, el ejercicio del voto libre en todas las urnas del Estado de México. Más de 10,000 casillas. Lo mismo Coahuila, Tamaulipas. Lo mismo Coahuila, lo mismo Nayarit y lo mismo Veracruz. A ver, un buscapiés, ¿sale? Échale. A ver, tú renunciaste, saliste del PRD porque decías que el PRD se iba a sumar con el PAN para la candidatura presidencial. Y hoy Mancera, o ayer, no sé cuándo lo dijo porque lo acabo de leer hoy, que va un frente, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. ¿No te aceleraste? Oye, y es el mismo que mencionas al que lo eligieron de presidente de la CONAGO y donde dijo que va a ser incondicional de Peña Nieto. ¿A ese te refieres tú? ¿A ese Mancera? Pues es el que está. Por eso ese es el opositor. a la Te oposición. pregunto, ese es el opositor al que podía yo acompañar. Nanáis Paloma, ¿sí? Yo me quedo del lado de la izquierda, me quedo del lado de la gente, ¿sí? No me quedo del lado del poder, ni me quedo del lado de los intereses de esa naturaleza. ¿Sí? O sea, ves a Mancera tomándose fotos en Veracruz, con el doctor en tu casa, con Miguel Ángel Yunes, ¿sí? Lo ves caminando allá en campaña en Nayarit el día de ayer, lo unge Peña Nieto como presidente de la CONAGO, ¿sí? Cuando quieres ser opositor, tienes que ser opositor al poder, por favor. Es parte de lo que yo describí, que se va actualizando todos los días. Unos quieren llevarlo a hacer alianza con el PAN y otros quieren llevarlo a tener un candidatito chiquito que le quite puntos a López Obrador. Pero ambas estrategias ser funcionales al sistema. Gallo, hazme una provocación buena. Bueno, es que lo que pasa es que tú habías dicho que tú veías que iban a hacer la alianza con Van allá. Y si no van allá y van con candidato único chiquito, es para quitarle puntitos a López Obrador. Okay. Sí, pero vean ustedes, candidato opositor con Peña Nieto, ¿no? De presidente de la CONAGO. Felicidades, tocayo. Pero es que si vives en un sistema de gobierno tienes No, que... no. Si tú quieres aspirar al gobierno federal, no puedes estar ahí. Por favor. Oriéntalo, por favor. No lo justifiques, gallo. No, pero si estás viviendo en un sistema, ni modo que rechacen, como mucho tiempo rechazó el PRD irse a sentar con el secretario de Gobernación. ¿Y en qué terminó? En otros acuerdos. No López Obrador. El PRD sí terminó así. No López Obrador. ¿Ya? Ya. Senador, me gustaría conocer su opinión. Primero se adherió Fernando Espino a la campaña o apoyó a Delfina. Y este fin de semana el círculo cercano de Elbester Gordillo también se suma. Tuvieron un evento. ¿Qué significa? ¿O son adhesiones que suman o podrían restar? ¿Quién es Fernando Espino? Ubícamelo. Líder del metro.
líder del priista. asambleísta en la legislatura. Bueno, yo ya la respuesta la dio Horacio Duarte en la mañana en la entrevista. Debe de verse como la suma de líderes o dirigentes a esta campaña exitosa, ¿sí? Más allá de compartir un proyecto político nacional. O sea, yo no veo que compartamos un proyecto político nacional con el Bester o la gente llega del Bester. No la veo yo, pero ahorita es la suma a una campaña, solo a una campaña. Y de Espino, pues lo mismo, ¿me explico? Bienvenida a toda la sociedad, ¿eh? Para ganar hay que sumar a todos, eso también es cierto, hay que sumar a todos, hay que sumar a la gente, primero. O sea, también la gente tiene perfectamente claro quién es quién. ¿Quién es quién? ¿Quién quiere ganar? ¿Quién piensa que va a ganar la presidencia de la República del brazo de Peña Nieto? ¿Verdad? Digo, nada más ahí están las cositas. Gracias, chicos. Gracias.